En este pensamiento de Krishnamurti vamos a estudiar un tema muy interesante y complejo que es el tema de la dependencia en términos espirituales, digamos, porque eso se trata este pensamiento, a la dependencia en términos espirituales, depender de de una doctrina, de una ideología, de una persona, de un líder, depender de una institución religiosa o depender de una institución filosófica espiritual. Y es muy interesante y complejo. Eh, ¿Qué es depender? O sea, en términos de autoridad espiritual, depender. Cuando no puedo libremente tomar un camino, una decisión, sino que yo le transfiero a otra persona o a una institución la responsabilidad de mi propia vida, de mi propio desarrollo. O porque estoy en esa institución religiosa o filosófica, dependo de ella porque creo que estoy en el buen camino, en la buena dirección, ¿no es cierto? Y Krishnamurti, si ustedes han estudiado, leído, examinado, siempre dijo que la espiritualidad, en la espiritualidad, en el desarrollo interno, no puede haber autoridad o dependencia, digamos. Eh, Porque las decisiones que nosotros vamos tomando, el desenvolvimiento, el desarrollo en en el plano interno, en lo que podríamos denominar el sendero espiritual, que es la jornada, el ciclo final de la evolución humana, cuando se llega a ese estado, a ese punto de desarrollo, eh, la responsabilidad es enteramente propia, individual. O sea, en términos filosóficos, esotéricos, la responsabilidad es individual porque en nosotros está el potencial para acrecentar el ego personal, el yo personal, para acrecentar la oscuridad en términos de densidad personal, de oscurecer nuestra propia naturaleza, y en nosotros está la posibilidad de purificarnos, desarrollarnos, transformarnos y regenerarnos. ¿Ya? La responsabilidad es enteramente propia. No se la puedo yo eh, transferir a otro la responsabilidad de mi evolución, de mi desarrollo, de mi desenvolvimiento. Y además se dice en la filosofía esotérica que eh, el desenvolvimiento interno, o sea, el despertar de nuestra naturaleza superior, ocurre en plena libertad, no en coerción, no en
digamos, coacción, coerción, o sea, que sea yo influido, obligado, porque eso ya no sería desarrollo propio, interno, genuino, sino que yo estaría actuando por temor, por miedo, y eso ya no es algo genuino y libre del punto de vista interior, espiritualmente hablando. Me debo inclinar hacia la vida superior libremente por propio desarrollo y sobre todo por discernimiento, porque he reflexionado, he pensado, he sufrido profundas crisis, depresiones y toda clase de problemas y he llegado a la percepción de que debo encaminarme en tal o cual dirección, producto de ese proceso. En este pensamiento, Krishnamurti dice, no dependa de nadie. ¿Mm? Y lo vamos a leer eh, en su integridad, porque también aquí hay elementos bastante complicados y muy interesantes. Por ejemplo, yo les podría decir, sí, pero he leído personalmente mucho al señor Ikataimi, por ejemplo, tratadista teosófico de la Sociedad Teosófica. He leído, bueno, largamente a Krishnamurti, he visto sus videos y a otros autores surgidos de la Sociedad Teosófica, y gran parte de, el entendimiento, digamos, o la apertura mental hacia esos temas, se lo debo a esos autores. Esta es la realidad. O sea, estudiando, leyendo, reflexionando, eh, no puedo negar la ayuda que me ha significado esos autores, esos referentes, especialmente eh, dos de esos autores, pero no son los únicos, hay varios más. Entonces, yo no puedo negar que he recibido ayuda, no podría decir que todo lo hice por mí mismo, absolutamente todo. No es así, no es cierto. O sea, lo que hice fue fijarme en ciertos autores que uno se inclina de manera espontánea y comienza a investigarlos, a estudiarlos y a reflexionar. Ahora, lo que sí se dice es que uno, al momento de tomar decisiones de su vida o la dirección de su existencia, eso ya no es responsabilidad de nadie más, sino de uno mismo. Eso sí, es cierto. Digamos, no, por ejemplo, tampoco puedo negar que el cuerpo de doctrina de la filosofía esotérica y es el campo donde he estudiado por mucho tiempo, más de 2 décadas. Ese campo de enseñanzas, de doctrinas, en las cuales he estudiado, me he formado, he estructurado una reflexión, y ese campo me precedía, estaba ahí, accedí a ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento no es responsable de mis errores, digamos, sobre los cuales yo soy responsable, kármicamente, espiritualmente. Ahora, no puedo negar que he recibido esa ayuda.
Ese conocimiento estaba ahí y recibí esa ayuda. En el budismo, cuando muchos suttas, ¿no es cierto?, discursos del Buda, eh, comienzan, si no mal recuerdo, con la palabra así he oído. Creo que es Ananda, ¿no es cierto?, el familiar, creo que primo, no, no me recuerdo bien, pero es familiar del Buda, que él memorizó, se dice, según cuenta la tradición, gran parte de la enseñanza de memoria, que eran muchísimos discursos. Entonces él, cuando los recitaba o los enseñaba, decía, así he oído. O sea, hay una sabiduría o un conocimiento o unas doctrinas que están ahí, que nos preceden y que nos ayudan al proceso interior de reflexión. Otra cosa es cuando tenemos que ir adelante en el proceso espiritual y adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos para ir corroborando por nosotros mismos esas enseñanzas o no. Y eso es algo interno, o sea, se dice que cuando surge el discernimiento, que es una facultad superior de percepción, superior a la mente, esa facultad de percepción puede corroborar o desmentir cualquier enseñanza, doctrina, porque tiene contacto directo con la realidad. Ya no hay una subjetividad psicológica o conceptual o una distorsión, porque esa facultad penetra profundo a la realidad. O sea que solo los seres que han desarrollado esa facultad superior pueden corroborar o no. Y saben realmente la verdad, al menos eh, con relación a las cosas del mundo externo, la personalidad. Entonces, hay muchos elementos acá. ¿Cómo, por ejemplo, podría desconocer la ayuda de Krishnamurti, digamos? Él decía sí, que es interesante, decía que él era irrelevante. Decía, yo soy como el teléfono, decía Krishnamurti. Lo importante es lo que dice el teléfono, no el teléfono. Por eso que él evitaba ser endiosado o tratado como un gurú, porque eso no le interesaba. Le interesaba que lo que se transmitió a través de él sirviera de espejo, digamos, como un despertar de nuestra propia percepción para que en nosotros surgiera la realidad, surgiera la verdad, la luz de la sabiduría, pero que algo genuinamente que surja de nosotros, digamos. Porque al final, el último, digamos, en última instancia, lo fundamental es lo que nosotros podemos percibir o no, lo que nosotros podemos realizar o no, corroborar o no. En última instancia, la corroboración es propia, es en el laboratorio de nuestro propio ser. Pero uno no puede desconocer que ha recibido doctrinas, enseñanzas, ha tenido referentes, ha recibido ayuda. Eh, es interesante esto. Ahora, lo fundamental es como lo que dice a los pies del maestro. La primera cualidad es el discernimiento, que es una facultad espiritual, por decirlo de alguna manera. No es psicológica o intelectual, es superior a eso. ¿Mm? Entonces, cualquier enseñanza genuina, con una fuente verdadera, nos va a decir que en última instancia cada uno de nosotros debe corroborar o desmentir lo que leyó, lo que estudió, lo que reflexionó, el conocimiento al cual tuvo acceso.
porque nosotros no podemos tampoco dogmatizar algo que nosotros no hemos corroborado. Se dice en la filosofía esotérica que hay también una ciencia interna, es una ciencia del descubrimiento interior. O sea, que cada uno de nosotros vaya adelante en la corroboración de la verdad o de las doctrinas. Antes de eso, para nosotros son enseñanzas sumamente importantes, útiles, fundamentales, a corroborar, a realizar, a descubrir. Ahora, claro, ir adelante a ese proceso de discernimiento, bueno, es un asunto, es todo lo que hemos venido estudiando. En última instancia, lo que lo queremos realizar encaminándonos por la vida espiritual, eso es lo fundamental, eso es lo esencial, no quedándonos en las teorías o en las conceptualizaciones, ideologías o doctrinas. La doctrina podría ser un paso en ese proceso, una ventana, una barca, una posibilidad de desarrollo, pero en última instancia tenemos que ir adelante al proceso interno. Y eso requiere autonomía, independencia, no quedarme adherido o identificado con la doctrina. Tengo que ir adelante hacia la verdad. O sea, es como eh, buscar la fuente de esa doctrina, de dónde se originó esa doctrina o esa enseñanza, de dónde surge esa expresión filosófica, esotérica, ideológica, de dónde viene hacia su fuente, y ahí corroborar en la percepción directa de la realidad si esa expresión se acerca a la realidad o se aleja de la realidad. En última instancia, somos buscadores de la verdad, buscadores de la sabiduría. Y para eso hay que ir más allá de las doctrinas, hacia la vida a la investigación de la propia vida, hacia lo superior, hacia lo interno. Pero vamos eh, a estudiar este tema un poquito leyendo el pensamiento, porque esto es muy interesante. Dice, si lo descubre, esto es lo más maravilloso. Puedo examinarlo, pero la descripción no es lo descrito. O sea, la meditación es o lo interno, el estado intemporal, bueno, es maravilloso. O sea, por supuesto, es algo, como hemos venido estudiando, extraordinario, el fin del sufrimiento psicológico, ¿no? Es el fin del dolor, es el fin del sufrimiento interno nuestro, ¿eh? Y es el flujo, es el estado intemporal siempre nuevo, que Krishnamurti solía decir. Por supuesto que debe ser maravilloso. Puedo examinarlo, pero la descripción no es lo descrito, por supuesto. O sea, lo conceptualizado, lo expresado, apunta a algo, es como que señala algo, pero ese algo está más allá de lo descrito, está en otras dimensiones, hay que ir hacia ello, hacia la verdad, hay que ir hacia lo profundo. A usted le corresponde aprender todo esto observándose a sí mismo. Bueno, ese conocimiento propio sobre observándose a sí mismo es el laboratorio de nuestro propio ser. Ahí está nuestro cuerpo físico, nuestro campo vital, nuestro campo emocional, nuestro campo mental personal, nuestra personalidad, nuestro sentido del yo. Ahí está todos esos elementos que hemos comentado un poco en estos podcasts. Ahí están todas esas fuerzas, esos campos de energía, de vibraciones. Y es el laboratorio de nuestro propio descubrimiento, transformación, cambio profundo.
O sea, en esa observación, ese estudio, esa investigación, ese conocimiento de sí mismo está ese proceso que uno mismo es responsable de hacer, digamos, llevar adelante. Continúa, ningún libro maestro le puede enseñar al respecto. Bueno, claro, o sea, pero Krishnamurti está señalando que ningún libro maestro le puede enseñar al respecto. O sea, cuando llega el momento del autodescubrimiento, ese autodescubrimiento, esa percepción directa, nadie la puede otorgar eh, de otro. Uno tiene que conquistarla por sí mismo, tiene que realizarla por sí mismo, ¿no es cierto? Pero está el tema que estamos reflexionando. Bueno, pero en el camino, muchos libros, conversaciones con amigos, películas, hasta canciones, o sea, a uno va llegando toda clase de conocimiento. Uno ha aprendido de libros, canciones, conferencias, cursos, amigos, conocidos, etcétera. O sea, la vida entera es una esfera de información, de conocimiento, que el vivir en sí mismo es el instructor. O sea, la vida misma cada día hay instrucción. Lo que pasa es que hay que ser un discípulo, o sea, el que tiene la capacidad de aprender para ver la instrucción de a dónde pueda surgir, de un libro, de una conferencia, de una conversación, de una película, de donde sea, de la naturaleza, de a donde sea, de cualquier circunstancia, hay sabiduría, hay conocimiento que se está impartiendo, pero hay que estar despierto para ver eso. No dependa de nadie. No se integre en organizaciones espirituales. Uno tiene que aprender todo esto por sí mismo. Ya. Y aquí está lo que es interesante, ese aprender todo esto por sí mismo. Tiene que aprenderlo por sí mismo cuando llega el punto, ¿no es cierto?, de la total responsabilidad del conocimiento de sí mismo. En el conocimiento de sí mismo va a encarar su propio pasado, su propio ser, y nadie más lo puede hacer. O sea, cuando tenga que hacerme responsable de todos mis condicionamientos, de todo el pasado, todo el dolor, de las heridas psicológicas, cuando tenga que llegue al punto de responsabilizarme por todo eso, obviamente que nadie más va a poder ser responsable por mí de lo que yo mismo he construido. O sea, eso lo tengo que hacer por mí mismo, pero he recibido mucha ayuda. La vida misma, los contactos, todo lo que dije, las películas, las canciones, las conversaciones, todo lo que los cursos, todo lo que ha hecho, lo que ha leído, los videos que he visto, que uno ha visto en internet, en YouTube, en todas partes, todo le ha servido a uno. Es como que la información está en el aire, está por todas partes cuando hay alguien que esté dispuesto a aprender, ¿ya? Cuando uno sea un discípulo, o sea, alguien dispuesto a aprender, flexible para aprender, no que está lleno de resistencias y está lleno de prejuicios que no puede aprender nada, porque cree que lo sabe todo, sino que está abierto a la percepción, al aprendizaje, porque se dice que hasta de las piedras se puede aprender, hasta las piedras dan discursos, se dice. Entonces, hay que entender bien. Ahora dice, no se integre en organizaciones espirituales. Eso yo no lo puedo decir. No le puedo decir, no puedo decir intégrese o no se integre. Eso yo no lo puedo decir.
por la simple razón que yo sí pertenezco a una institución. Entonces, no lo puedo decir, porque no sé cuál es la dirección vital de la experiencia de alguien. No sé eh, si en la experiencia vital de una persona puede estar una organización o no, en su desarrollo, en su despertar, en su discernimiento pueda estar o no estar una organización religiosa o filosófica o lo que sea. No lo puedo decir que entre o que no entre. ¿Mm? ¿Ya? Lo que sí, porque el desenvolvimiento interno de alguien, el proceso de su aprendizaje es desconocido para cada uno de nosotros. O sea, el proceso del despertar de la conciencia o el proceso de aproximarse a la realidad o al sendero espiritual que cada uno de nosotros tiene es singular de cada uno. Por lo tanto, yo no puedo decir que vaya a tal grupo o no vaya o sálgase del grupo que está. No, no, no lo puedo decir. Entonces, eh, pero lo que sí creo que uno puede decir es no dependa de nadie. O sea, busque la autonomía, busque la independencia, busque justamente el estudio, el conocimiento, reflexionar, estudiar por uno mismo, profundizar profundo, profundo, lo más que pueda por uno mismo y siempre ser lo más autónomo y libre posible, pero abierto a la información, al conocimiento, a lo que la vida a uno le va mostrando. Hasta en películas uno ha visto profundos conocimientos filosóficos y esotéricos, sabiendo que en última instancia es el discernimiento propio interior el que va a ver la verdad. ¿Ya? Con relación a las instituciones, siempre es bueno estudiar sus fundamentos, sus objetivos y su cultura interna. Nada más, eso es lo que puedo decir. Sus fundamentos, su, sus objetivos y su cultura interna. ¿Ya? Porque uno tiene que mantenerse autónomo, eh, tiene que aprender a pararse en sus propios pies, no a ir a la sombra de nadie, porque uno no sabe la dirección de otro, uno no sabe a dónde va, y si uno depende de otro, no sabe si va bien o si va mal. Entonces uno debe mantener su autonomía, su reflexión propia, estar abierto a aprender, pero no ir a la sombra de alguien. ¿Mm? Aparentemente, eh, eso es muy difícil psicológicamente hacerlo madurar para pararse en sus propios pies, porque si uno no se para en sus propios pies, va a ir a la sombra de alguien, va a ir a un lugar equivocado. ¿Mm? Así que, en cualquiera sea la situación que uno esté, a uno le recomiendan estar abierto a aprender, tener la mente abierta, pero siempre ser independiente y tomar sus propias decisiones, hacer sus propias reflexiones, no seguir a otros. ¿Mm? Hay un discurso del Buda que habla del dominio, muy interesante.
Y, y dice que el dominio, o sea, el dominio es como el ámbito, ¿no es cierto? El lugar, el deber de otro es peligroso, dice el Buda. Entonces le dice al bhikkhu, o sea, al discípulo del Buda, bhikkhu, quédate en tu propio dominio, dice, porque el dominio de otro es peligroso. O sea, no hay que seguir el dominio de otro, sino el propio dominio. Entonces le dice el Buda, ¿y cuál es el propio dominio? El dominio ancestral, le dice el Buda a los discípulos, a los bhikkhus. Y le dice que, en síntesis, el dominio del bhikkhu es la atención plena, el autoconocimiento, la observación, la atención permanente, la vigilancia permanente. Ese estado interior de observación y observación y observación y percepción, de apertura de percepción, esa pasión por ver y discernir en la realidad, esa pasión de descubrimiento, de transformación de la mente, de purificación interior, es el dominio de un bhikkhu, su dominio ancestral. Si nos dormimos en la negligencia, lo más probable es que vayamos a la sombra de alguien, a la dependencia de alguien. El dominio de un estudiante, un aspirante, es la vigilancia, la observancia, pasión por descubrir, discernir, despertar esa llama del discernimiento, de observar y observar y observar, la vigilancia permanente. Ese es el dominio de un discípulo. Estudiar la vida, observar y observar y observar, hasta que esa llama del discernimiento se encienda en nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Krishnamurti? Uno tiene que aprender todo esto por sí mismo, en la llama de la observación, del descubrimiento, de la vigilancia, de la observancia, en la pasión por descubrir. Es claro que lo tiene que hacer por sí mismo. O sea, y ahí la mente descubrirá cosas increíbles, pero para ello no debe haber fragmentación alguna y por consiguiente una inmensa estabilidad, agilidad y movilidad. Para una mente de estas características no existe el tiempo y por lo tanto vivir tiene un sentido muy diferente. Cualquiera sea, ¿no es cierto?, la circunstancia en que me encuentre, y la pasión por la observación, la atención plena, es fundamental. Y la negligencia, o sea, dormirse y no darse cuenta, es fatal. Digamos, no importa en la situación que esté, ¿eh? Porque finalmente lo que podemos decir que en última instancia la observación nos conduce la atención al discernimiento, ¿cierto? Pero tiene que haber una pasión por descubrir, por ver, por discernir, una llama que va creciendo en nosotros, una aspiración por lo superior, por la verdad. Entonces, eh, el dominio del bhikkhu, del discípulo, del aspirante, es la atención, la observación, el estudio, el aprendizaje, la indagación de la realidad en su propia vida, en su propio vivir, en su propio ser. Ahí está su dominio, como decía el Buda, su dominio ancestral. Porque finalmente en nuestra mente se juega todo el proceso. En nuestras emociones, en nuestro mundo interior se juega todo este proceso. Ahí se juega.
En la vida de relación se refleja nuestro condicionamiento, se reflejan mis dependencias, mis temores más profundos, mis deseos más profundos, mis heridas más profundas se reflejan en la vida de relación, no se reflejan en el aislamiento. Es en la relación donde se refleja eso. Entonces, la vía hacia el despertar interior es para cada uno un misterio. Es un misterio para el otro. En- hay una singularidad individual en cada ser. Cada ser, se dice, es una chispa de la llama universal. Cada uno de nosotros va a ir por su propia vía a la verdad, a la realidad de su propia naturaleza, esencial. El otro es un misterio, pero en nosotros mismos está en el autoconocimiento nuestro propio dominio, el campo de nuestro desarrollo, en la vida de relación, donde están los retos que hacen que surja mi condicionamiento, mis tendencias, donde puedo aprender. Así que es, pero claro, uno tiene que ser muy juicioso, reflexivo, eh, despierto, no dormirse los laureles jamás, menos en estas cosas. Uno tiene que revisar los fundamentos de algo, los objetivos y la cultura interna. Eh, Cuando uno va a una empresa hay una cultura interna y hay objetivos y hay principios. Cuando uno va a una organización religiosa, filosófica, o cualquier lugar donde uno vaya, hay fundamentos, principios, doctrinas y hay una cultura interna. Y uno tiene que siempre permanecer despierto y reflexivo y estudiar esos fundamentos, estudiar si es que le interesa, por supuesto, si es que está en su experiencia vital o no. Eso no, cada uno va en su camino, digamos, cada uno va en su proceso de descubrimiento. Pero lo que sí tenemos claro es el dominio de un bhikkhu, de un discípulo, que es el estar despierto, no el dormirse, el estar despierto, observando, observando con pasión, con energía, lo externo y lo interno, o cómo respondemos desde nuestro ser a lo externo, al reto. ¿Mm? Quedándonos dormidos, vamos a ser víctimas de nosotros mismos, de nuestros propios condicionamientos, tendencias, sistemas de negación, los sistemas psicológicos que tenemos para evadir el autoconocimiento. Así que es un tema muy interesante y bueno, cada uno tiene que reflexionar sobre esto. Cada uno es libre de ver cómo encara una enseñanza, un pensamiento, como este caso el de Krishnamurti. Cada uno lo encarará a su manera, cada uno lo interpretará a su manera, y va a ser para uno las consecuencias de su interpretación. Uno va a asumir las consecuencias de su interpretación
de lo que a uno le, le presenta. Nadie puede asumir esa responsabilidad por otro. ¿Mm? Así que bueno, les mando un abrazo, espero que estén muy bien y si sean las condiciones nos encontramos en un próximo podcast y muchas gracias.